Mis hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y yo quisiera leer un texto antes de entrar a la palabra de Dios que no tiene que ver con lo que vamos a ver, pero para que el Espíritu Santo tome control de nuestros espíritus. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10 y versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hermanos, como yo le dije hace unos domingos, cuando ahora vamos a abrir la palabra de Dios y abrir lo que Dios nos quiere decir, vendrán argumentos a tu mente, vendrán pensamientos que tratarán de distraerte, llevarte a lo que vas a comer al mediodía o que tenés que preparar esto en la tarde, te van a distraer, porque son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, es decir, se ponen por encima de lo que Dios nos quiere decir y nos quiere dar en esta mañana. Por lo tanto, vamos a orar para que el Señor nos ayude a derribar esos argumentos, esos pensamientos, esas cosas que están viniendo a lo mejor en nuestra mente en este momento y que van a tratar de impedir que la palabra llegue a lo profundo de tu espíritu, hermanos. Ustedes saben que cuando Jesús contó la parábola del sembrador, dijo que el enemigo venía y se comía la semilla que fue sembrada. Y nosotros necesitamos que esa semilla germine, hermanos. Tiene que ser una palabra que dé fruto. Por lo tanto, vamos a orar antes de tratar este tema en esta mañana y que Dios nos hable a través de lo que el Señor quiere darnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora que tomes control y dominio de nuestros pensamientos, que ningún argumento, ninguna distracción tome el control de nuestra mente ni de nuestro espíritu para poder escuchar atentamente lo que quieres enseñarnos en esta mañana, Padre. Señor, que todo eso que se levanta contra tu conocimiento pueda ser derribado y que tu palabra llegue a nuestros corazones con poder. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hace unas semanas que vengo pensando en un texto de la palabra de Dios. Un día me desperté a la madrugada y me despertó este texto. Entonces yo empecé a inquirirle, empecé a preguntar al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Y en esta mañana vamos a tratar de ver algunas cosas que el Señor puso en mi corazón, que estoy aprendiendo, hermanos, que estoy aprendiendo. No crean que yo ya lo sé todo. No, justamente necesitamos ese corazón dispuesto y esos oídos atentos para poder aprender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, en esta mañana yo les invito a que busquen en el libro de Jeremías capítulo 33. Y mientras ustedes buscan allí en la palabra de Dios, yo quiero decirle que lo ideal sería que ustedes puedan leer todo el capítulo, incluso los capítulos precedentes, para entender todo el contexto de todo lo que vamos a ver en esta mañana, porque indudablemente no nos alcanza el tiempo para que podamos ver todo, pero es importante que ustedes puedan leer los capítulos anteriores y si es posible todo el libro de Jeremías, pero al menos el capítulo 33, porque hay una enseñanza para nosotros, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer estos 3 primeros versículos que están aquí y vamos a tratar después de desarrollar algo que el Señor pone en mi vida, en mi corazón, que es para mí, por supuesto, pero yo se los comparto, yo se lo transmito. Dice así la palabra de Dios, Jeremías, capítulo 33, y versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hasta aquí a su palabra. Jeremías vivió unos 2600 años atrás, unos 600 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿no es cierto? Pero no deja de sorprender, hermanos, la similitud que hay entre esa época y la nuestra. Era un tiempo de gran inestabilidad, donde Jeremías es llamado a hablar de parte del Señor.
Y el mensaje de Jeremías fue el más desagradable comunicado al pueblo en ese tiempo, y fue rechazado. Fue considerado un traidor al país, porque Jeremías decía al pueblo que había que rendirse a Babilonia. Y por supuesto, como les dije recién, si ustedes leen el contexto de todo esto, van a poder entender a través de distintos versículos lo que está diciendo Jeremías. Estoy haciendo simplemente una introducción para ponernos en contexto de esto, ¿no? Un siglo casi antes, entre 80 y 100 años antes, Isaías había dicho algo que se contradecía con lo que decía Jeremías, porque Isaías decía que había que resistir, y ahora Jeremías decía que había que rendirse. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio que sucedió unos 80, 100 años después de las palabras de Isaías? Bueno, en los días de Jeremías lo único que quedaba por hacer era rendirse, hermanos. Y yo simplemente quiero leerles un texto que está en el capítulo 35 y versículo 15. Jeremías 35, 15 dice: y enviaré a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Dios insistió, y dice este texto que envió un montón de profetas a hablarles y a reconvenirles y a pedirles que se arrepintieran, que dejaran ídolos falsos, que se volvieran a Él de todo corazón, y dice que cerraron sus oídos, no lo escucharon a Dios. Entonces Jeremías se dirige a su pueblo para recordarles que han obrado y obran mal, que se han alejado de Dios. Y como dice el capítulo 5 y versículo 21, Dios a través de Jeremías dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y es muy llamativo, hermanos, de que el pueblo de Dios no sea capaz de ver ni de oír. Es muy llamativo esto. Ahora vamos a la iglesia de Cristo hoy, mis hermanos. Y la iglesia de Cristo hoy quizás no tiene ídolos de metal ni de madera, o dioses que simbolizan varias deidades paganas, pero tiene ídolos en el corazón, hermanos. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un tiempo en una palabra, cuando ya el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento ya no tenía esa inclinación a esculturas ni a dioses paganos en los cuales se le hacía algún tipo de imagen? Pero lo vimos en el joven rico, tenía su ídolo en el corazón, su riqueza, él no quería dejar eso. Ya no tenían cosas colgadas, pero sí tenían adentro ídolos en su corazón. Y quizás el ídolo menos considerado hoy, hermanos, es el yo. Porque a lo largo del día filtro todo a través de la lente de cómo me afecta a mí. Y mi enfoque generalmente se centra directamente en mí mismo. Aunque nosotros sabemos que debemos glorificar a Cristo y revelar su amor a un mundo que está herido, hermanos, muy a menudo nos deslizamos fácilmente en el modo de autoelevación. Yo. Ese es un ídolo terrible, hermanos, que está hoy más que nunca. Pero, ¿qué decir de otros ídolos como el éxito, el entretenimiento, el dinero, el fútbol, el culto al cuerpo, la comodidad, la salud, las redes sociales? Y no nos damos cuenta, como dije yo alguna vez, que Satanás se actualiza, hermanos. Él vive en el siglo XXI, y entonces él nos engaña de forma sutil, pensando nosotros que hay cosas que parecen inofensivas, pero que lentamente se convierten en dioses que nos van alejando del Dios verdadero. Entonces cuando uno lee Jeremías dice: uy, mirá cómo era el pueblo. No, así somos nosotros. Así somos nosotros, lo que pasa es que tenemos otros dioses. Y Dios viene a nosotros y nos habla. Y fue en ese tiempo tan oscuro que vivió Jeremías que Dios viene a su siervo con palabras de aliento.
Cuando uno lee los versículos que sigue, hay promesas que Dios le va a hacer a Jeremías de cómo Él va a restaurar a aquellos cautivos que irán, porque no iban a poder escapar de todo eso. Pero, ¿cómo empieza este capítulo 33, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Qué interesante esto, hermanos, ¿no? Porque dice acá que Jeremías estaba aún preso. Y vino palabra del Señor. Ahora, yo meditaba en todo esto y pensaba, hermanos, ¿podemos entender la tremenda diferencia que hay entre un simple hombre y el todopoderoso Dios? Por un lado, un hombre lleno de debilidades, limitaciones, preso, sin poder salir, que necesitaba imperiosamente la gracia y el favor de Dios. Y por otro lado, el creador de la tierra, porque dice acá que Jehová formó la tierra, hizo la tierra, y Él la afirma, la señorea, la gobierna. Ese creador que no necesita de ningún hombre, ni para ser ni para hacer, se acerca con una palabra amorosa a Jeremías. Y amados hermanos, cuando Dios da una palabra, tenemos que escucharla, tenemos que tomarla en serio, mis hermanos, atentamente, y creerla y obedecerla. Dios no es un hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Lo que Él dice, Él lo hace. Él hizo la tierra, Él la sostiene, lo dice el versículo 2. Y Él trae una palabra para Jeremías. Y me acuerdo cuando el profeta Natán fue a David y le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Hermanos, no podemos tener en poco la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, prestemos atención. Escuchemos, fíjense lo que le pasó al pueblo, que terminó en una cautividad, porque los profetas que venían de parte de Dios hablaban, y el pueblo dice que no oía lo que Dios decía. Y Dios le dice acá a Jeremías, clama a mí. ¿Y qué es clamar, hermanos? Bueno, clamar es gemir, afligirse, suplicar. Por ejemplo, el diccionario dice grito que se pronuncia con fuerza o una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Clamar viene de la palabra hebrea kará, que significa, fíjense qué interesante esto, significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Y eso es lo que Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, aflígete ante mí, gime ante mí, insiste sin desistir ante mí. Y yo te responderé, dice Dios. Yo te responderé. Y no solo te voy a responder, sino que también te voy a enseñar cosas grandes y cosas que te son ocultas que tú ni siquiera imaginas conocer. Hermanos, qué tremendo es esto. Porque, como yo les dije, ese día, esa noche, en la madrugada me desperté con esta palabra y entonces empecé a estudiar, a inquirir, a preguntar, literalmente a clamar qué es lo que realmente Dios quiere decirnos hoy con esta palabra. Ahora, prestemos atención a esto, mis hermanos. Dios no le dice a Jeremías que le clame a él para que lo saque de la cárcel, ni para que le pida que la invasión y el asedio babilónico se retiren. Y lo extraordinario de todo esto es que para Jeremías eso era lo más urgente, lo que más necesitábamos, pensaríamos nosotros, era que lo liberara de esa prisión. Pero Dios le dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no conoces. Y reflexionaba para mí, hermanos, ¿acaso nosotros no hubiéramos clamado por nuestra necesidad? Señor, sáname, cuida a mis hijos, prospera mi trabajo, líbrame de sufrir. Que no está mal pedir esto, hermanos, pero Dios nos llama hoy para reflexionar sobre nuestra propia condición y preguntarnos si lo hemos abandonado por otros dioses.
si hemos dejado de escuchar su voz, si hemos dejado de ser sensibles a las necesidades de otros, si hemos dejado de practicar la justicia, mis hermanos, si hemos caído en el error de una falsa religiosidad, si nuestra relación con Él se basa en una rutina totalmente alejada de lo que es la verdadera relación con Dios, si hemos dejado de adorarlo de verdad. Clama a mí, dice Dios a Jeremías, y ese clama a mí es la iniciativa de Dios a una relación personal. Clama es hacerlo en una constante actitud y presente de buscar esa comunión permanente con Dios. Y yo te responderé es una promesa de Dios a la acción de clamar. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y es verdad que nosotros oramos, mis hermanos, oramos. Pero la pregunta sería, para que pensemos mientras desarrollamos este tema, esta palabra de Dios, ¿acaso pedir es lo mismo que clamar? Porque si clamamos, Él nos responderá. Y es interesante, hermanos, que esto no dice que debemos clamar al pastor, al gobierno, al médico. No, clama a mí, dice Dios. Debemos clamar al Señor. Cuando el clamor es a Él, la respuesta viene de Él. Amén. Porque Él es el que nos responde. Clamar significa que si oramos a Dios con insistencia, con humillación y pasión por Él y su gloria, Él nos responderá. Él nos responderá. Quizás la respuesta no puede ser exactamente lo que nosotros esperamos o deseamos, pero es importante recordar que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas y Él nos responderá de acuerdo a esos propósitos que tiene preparados para nosotros. No se trata simplemente de pedirle a Dios que nos brinde algo que queremos, sino buscar con intensidad, de una manera ferviente y apasionada, que Él sea glorificado con nuestras vidas, mis hermanos. Y eso es lo que realmente el Señor nos enseña a través de esta palabra. También dice el texto, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra oculta en este pasaje se refiere a cosas que se encuentran encerradas. Por ejemplo, cuando se hablaba en aquellos días de ciudades fortificadas, por ejemplo, con altos muros alrededor, eso estaba encerrado y estaba oculto para la vista de los que estaban afuera. También esa palabra oculta puede ser aquellas cosas que están fuera del conocimiento humano y que solo Dios puede revelarnos por su pura gracia. Y nosotros sabemos que Cristo en el Nuevo Testamento es ese misterio que fue revelado para nosotros, la Iglesia, como dice Pablo en Colosenses. Colosenses 1, del 26 al 28, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Ese fue, de alguna forma, el gran misterio que no estaba revelado y que dice acá el apóstol Pablo, comparte con los colosenses, Jesucristo manifestado, como dice acá, ¿no?, a sus santos, a aquellos que creen. Ese es realmente el misterio más grande que fue revelado, ¿no es cierto?, a nosotros. Él es la fuente de toda sabiduría, dice la palabra de Dios. Fuimos diseñados nosotros para depender de su auxilio sustentador, mis hermanos. Esto también nos enseña la palabra de Dios. Pero yo quiero usar estos minutos que quedan en algo que yo, como les decía antes, le he pedido al Señor que Él me pueda enseñar qué significan cosas grandes y ocultas para hoy que yo no conozco. ¿Qué significa esta palabra para mí? Porque si bien nosotros sabemos que la Biblia fue escrita para una audiencia
específica, que fue la de ese momento donde fue escrito cada libro. Esta palabra fue específicamente para Jeremías, pero también nosotros en la palabra de Dios encontramos principios para poder aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Nos sirven porque toda palabra tiene un principio de parte de Dios para que nosotros la apropiemos y la vivamos. Es interesante que nuestro Dios ya nos ha dado cosas grandes, hermanos, ya nos ha dado cosas grandes. Como decía recién, nos dio al Señor Jesucristo, que fue el gran misterio revelado hacia los santos, hacia los creyentes. Y podríamos decir que nos ha dado algo grande como el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y tanto el Señor Jesucristo como el Espíritu Santo como la palabra de Dios son fuente de enseñanza. Nos enseñan. Cuando Dios le dice a Jeremías, te enseñaré cosas grandes, nosotros sabemos que Cristo nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. Está escrita en su propia escritura todo esto. Pero yo quiero compartirles algo que el Señor me está enseñando y anhelo también ustedes puedan apropiarlo, mis hermanos. Hace poco más de 2 semanas que vengo inquiriendo en todo esto y yo sé que el Señor me está enseñando a través de esta palabra y espero y oro por la iglesia para que también pueda ser comprendida. Y el Señor me ayudó al enviarme a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Nosotros conocemos ese gran sermón que el Señor dio y que está expresado a través de estos capítulos 5, 6 y 7. Y es interesante porque el capítulo 5 y el versículo 1 y 2 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose a él vinieron sus discípulos, vinieron a él sus discípulos, y después dice, y abriendo su boca ¿qué? Les enseñaba, hermanos, les enseñaba. Me suena esa palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Me suena la palabra, les enseñaba. Y el Señor me llevó a esto, mis hermanos, ¿qué cosas más grandes se nos puede enseñar que ser un pobre en espíritu, tener un corazón quebrantado hasta el llanto, ser manso, tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, tener un corazón limpio, ser un pacificador, padecer por causa de la justicia? Jeremías lo conocía bien esto. Ser vituperado y perseguido por causa del Señor. ¿Y qué de estas cosas grandes, hermanos? Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, no enojarme con mi hermano, mantener mi matrimonio puro, amar a mis enemigos, no envanecerme cuando ofrendo o ayuno, hacer tesoros en los cielos, no tener afán y ansiedad por cosas materiales, orar en secreto con mi Señor. Y ahí me di cuenta, mis hermanos, esas son las cosas grandes que Jesús enseña, que las debo descubrir, las debo vivir. A veces decimos, bueno, ¿cuáles son las cosas ocultas, grandes? Acá están, mis hermanos. El Señor decía, felices, bienaventurados, dichosos, los que viven esto, los que tienen esto. Estas son cosas grandes, hermanos, son cosas grandes. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas, y yo puse para mí grandes cosas, a los que le piden? ¿Cuál es la diferencia entre pedir, buscar y llamar? Cuando yo pido, estoy manifestando verbalmente mis deseos, mis hermanos. Yo quiero esto. Eso es pedir. Pero si a eso yo le añado la búsqueda de ese algo, estoy involucrando todo mi ser para lograr la obtención de eso, o de ese deseo, de un lado a otro buscándolo. Pero si en medio de esa búsqueda encuentro una puerta cerrada, no me detengo frente al obstáculo y empiezo a llamar y llamar hasta que se me abra. Eso es clamar. Eso es clamar. Y el versículo 7 está relacionado
en el contexto anterior, por lo cual lo que Dios me enseña acá, que debo clamar por esas cosas, ser un pobre en espíritu, tener un corazón quebrantado hasta el llanto, ser manso, ser misericordioso, tener hambre, sed de justicia y toda la lista que figura ahí. Eso es las cosas grandes que necesito para mi vida, hermanos, y por las cuales yo debo clamar. Y ¿saben una cosa? Si yo clamo por esas cosas, Dios me dice, yo te responderé. Yo te responderé. Estamos muy encerrados en nuestras peticiones tan terrenales, tan, podríamos decir así, triviales. Y no pedimos las cosas grandes, hermanos, no clamamos por las cosas grandes de Dios. Por eso la gente no cree en Cristo, porque no lo ve a Cristo en nosotros. ¿O acaso ve en nosotros todas estas bienaventuranzas de las cuales Jesús hablaba? Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Nos enojamos con nuestros hermanos, mantenemos nuestro matrimonio puro, amamos a nuestros enemigos. Si el mundo no ve todas esas cosas, no cree, porque somos igual que el resto y nosotros tenemos nuestra mirada tan hacia abajo que no podemos ver las cosas grandes que Dios nos quiere enseñar. ¿Y qué, hermanos, de lo grande del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas enormes, mis hermanos. Y yo me pregunto, y esa es ahí donde está mi búsqueda, si en mí está todo esto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, cosas grandes, hermanos. No buscamos milagros portentosos, necesitamos vivir esto. Esto es lo grande que Dios me está mostrando y por lo cual estoy tratando de vivir, aplicando a mi vida esto que Dios me enseña. Entonces ahora viene la gran pregunta que me hice. La gran pregunta que me hice y te traslado. ¿Realmente conozco estas cosas? Porque Jesús dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas encerradas. Conozco estas cosas y no me refiero a un conocimiento mental o intelectual. Me refiero si las experimento como resultado de mi clamor, de mi intensa búsqueda de estas realidades como hijo de Dios. ¿Cuáles son realmente los motivos por los cuales me acerco yo a Cristo? Entonces debo preguntarme si conozco estas cosas. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y muchas de estas cosas, mis hermanos, me temo que la conocemos de oídas, pero no las experimentamos, no estamos clamando por estas cosas y por lo tanto no la conocemos porque Dios dice acá en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré eso que no conoces, te enseñaré cómo debes vivir, te enseñaré lo que significa la bienaventuranza, te enseñaré lo que yo quiero que seas. Cosas grandes, hermanos, cosas grandes. Debes considerar la motivación por la cual acudís al Señor. ¿Lo buscás solo para emergencias como el 911? Lo dije el otro día. Llamamos al Señor porque tenemos un problema, se nos inundó la casa o se nos enfermó nuestro hijo, hubo un accidente. Lo llamamos como el 911. ¿Estás realmente interesado en cultivar una relación más estrecha con Dios? ¿O hay algún aspecto de tu vida que no has rendido por completo al Señor? Quizás un hábito pecaminoso que te tiene controlado, o quizás un asunto a resolver con alguna persona. Hermanos, Dios quiere que clamemos, Dios quiere que clamemos, y Él nos da las cosas por las cuales debemos clamar. Lean esta semana capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y ahí está todo lo que Dios nos enseña que debemos clamar, y con la seguridad de que si clamamos, Él nos va a responder, y nos va a mostrar, porque son cosas grandes, que es muy probable que no conozcamos, no están desarrolladas en nuestra vida, por lo cual no las conocemos, están encerradas, ¿se acuerdan? Como yo decía, las ciudades fortificadas con muros altos, no se veía nada adentro. Así hay muchas cosas encerradas que Dios nos quiere mostrar, hermanos, nos quiere hacer una iglesia viva, una iglesia despierta,
Una iglesia que realmente viva estas cosas. Como dije yo la otra vez, el Señor decía, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros hacemos al revés, buscamos todo lo que es añadido, esperando que nos sea dado el reino de Dios, y no es así. Y termino, hermanos. Cuanto más dispuestos estés a renunciar a tu autosuficiencia y egocentrismo, tanto más querrás conocer por tu propia experiencia aquellas cosas que el Señor te ha enseñado, cosas grandes pero que aún no conoces. Cosas grandes pero que aún no conoces. Y para eso, clama a Él. Fíjense qué fórmula sencilla. No conozco, ¿qué hago? Clama. Clama a Él por esas cosas que realmente no estás viviendo, no estás conociendo. Como una montaña que nos impide ver más allá, Dios llamó a Jeremías y ahora nos llama a nosotros a orar con clamor. Recuerden, pedir es una cosa, yo quiero esto, eso es pedir. Buscar es involucrar todo nuestro ser para encontrar aquello que nosotros queremos. Y llamar es golpear cuando la puerta está cerrada hasta que recibamos lo que realmente necesitamos o queremos, porque clamar es llamar, 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 llamar. Que nuestros ojos puedan descubrir el valle, hermanos, que está detrás del otro lado. Y acá anoté una frase que me pareció muy buena para compartirla. Un hermoso mañana que nos espera por medio de Cristo, con cosas grandes y ocultas que no conocemos, vienen cuando clamamos. Vienen cuando clamamos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas. Que realmente seamos cristianos de clamar al Señor. De clamar al Señor. Que nos acordemos de esto, que no busquemos al Señor como el 911. Que clamemos por aquellas cosas que realmente Dios quiere mostrarnos, Dios quiere enseñarnos. Y lo fantástico es cuando yo veía todo esto, es que justamente las cosas más grandes que nos ha dado el Señor Jesucristo, enseñaba. El Espíritu Santo nos enseña, dice el libro de Juan. Y la Escritura dice en 2 Timoteo que es útil para enseñar. La Escritura nos enseña, hermanos, nos enseña. Y ahora tenemos que descubrir esas cosas que no conocemos.